Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En cuanto a fenómeno social, el fenómeno jurídico se enfrenta a la celeridad y los cambios que actualmente se viven en esta que muchos han dado auténticamente en llamar un cambio de era. Las novedades y los retos y los desafíos que presenta la tecnología y los nuevos desarrollos cada vez más inusitados afectan y tienen un claro impacto en el mundo jurídico. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona verdaderamente destacada. Me refiero al licenciado Francisco José Contreras Vaca. Francisco, además de ser un intelectual de primera línea, obtuvo su grado de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y su obra y su trascendencia en el mundo jurídico es verdaderamente excepcional. Después de una muy larga y productiva carrera como litigante, paralelamente ha sido un destacado académico que ha enseñado en las más diversas universidades de la Ciudad de México y ha sido incluso profesor de la unidad de posgrado y de los cursos doctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes han reconocido su auténtico talento debido al impacto tan significativo que ha tenido su obra, tanto en materia procesal, donde destacan sus trabajos en materia procesal civil y en materia mercantil, como en el ámbito del derecho internacional privado, en donde destacan sus obras de la parte general del derecho internacional privado y la parte especial del derecho internacional privado. Así es que verdaderamente tenemos que sacar buen provecho de nuestro invitado, y un tema de gran actualidad es el metaverso. Francisco, a mí me gustaría que en esta ocasión conversáramos sobre las oportunidades y desafíos que el metaverso implica para el derecho. No sin antes, desde luego, agradecerte que hayas aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Bueno, primeramente, Carlos, quiero agradecerte que me hayas invitado el día de hoy para platicar con todo el público, contigo, acerca de esta tecnología disruptiva que es el metaverso. Y obviamente, no nada más de la tecnología, sino la importante relación que esta tecnología tiene con el derecho y más específicamente con el derecho internacional privado. Entonces, agradezco tu invitación. Quizá podríamos empezar platicando de qué es el metaverso. Algunas personas han hablado del metaverso, quizá otras personas no. Quizá señalar que este término de metaverso surge ya desde el año de 1992, hace 32 años aproximadamente, en una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Que se llamaba Snow Crash, de un autor, Neil Stephenson, que en esta novela, ¿verdad?, sus personajes interactuaban en un mundo digital e interactuaban representados por sus avatars.
Esto que empezó hace 32 años siendo ciencia ficción, actualmente es una realidad, ¿verdad? Sabemos que hay muchas plataformas, hay muchos empresarios que apuestan por el metaverso y esto se ha venido desarrollando día a día. Y también el metaverso, por ejemplo, para la educación es muy importante. Hay universidades tan importantes como la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford, que tienen sus campus virtuales en el metaverso y enseñan en el metaverso. Y a lo largo de esta plática vamos a ver esa importancia económica y la importancia que tiene el metaverso para el derecho. Eso es lo que desarrollaremos en esta plática. Es increíble verdaderamente cómo el mundo de la ciencia ficción nos ha alcanzado primeramente como una cosa deseable hasta el punto de convertirse en una realidad. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia en el mundo del metaverso? Bueno, mira, hace como año y medio, incluso en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, en el seminario que se llevó a cabo en la Escuela Libre de Derecho, hubo una mesa acerca de las nuevas tecnologías y el derecho internacional privado. En esa mesa pusieron mi trabajo que tenía que ver con el derecho laboral, era un área totalmente distinta, y pues bueno, me metieron ahí porque yo creo que no había otra mesa donde cupiera mi trabajo, y entonces fue donde oí, por ejemplo, a la doctora Gwendolyn Nava, al maestro Roberto Falcón, hablar del metaverso, hablar de las nuevas tecnologías, y realmente salí muy interesado y muy impresionado. Incluso antes de esa fecha no había oído hablar del metaverso. Un mes después le dije a la presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado que por qué no hacíamos una conferencia en el metaverso para realmente saber qué era el metaverso. Entonces la doctora Roselvira Vargas Vaca habló con la doctora Gwendolyn Nava y le planteó esta situación. Le dijo, ¿por qué, qué se necesitaba para hacer una conferencia en el metaverso? Y la doctora Guandolín le dijo, bueno, primero hay que escoger una plataforma y posteriormente se necesitan unos lentes de realidad virtual. En ese caso dije, bueno, yo di la idea, no puedo salir con que no, ya siempre no, porque los lentes y como que me voy a ver muy mal y cualquier lente, tipo de lentes. Ahí fue donde me aboqué a estudiar lo del metaverso. Dije, bueno, vamos a investigar qué es el metaverso, compré mis lentes, unos Oculus Quest 2, así se llaman, que hay muchos lentes, y empecé a investigar lo del metaverso y realmente me maravillé de esta tecnología. Y por ejemplo, primero, de la importancia económica, porque ¿cuál es la importancia económica del metaverso? Podríamos señalar. Bueno, es importante decir que el metaverso a la fecha representa una economía de 800,000 millones de dólares anuales. Se maneja mucho dinero en el metaverso. En el metaverso, que es un mundo paralelo digital, por ejemplo, se venden parcelas, hay terrenos virtuales que se llaman parcelas que se venden. Estaba viendo el periódico y una parcela en una plataforma que se llama Decentraland se acaba de vender en 2.4 millones de dólares. Entonces, eso que uno dice, bueno, se apaga, se me va la internet, se me va la luz y ya no tengo nada, ¿verdad? Esa, esa parcela digital llegan a valer esas cantidades. Ahora, dentro del metaverso, en esas parcelas, las empresas hacen sus industrias. Por ejemplo, tenemos a Gucci, tenemos a bancos, al HSBC, tenemos a Samsung, incluso Walmart, aunque es un proyecto, piensa poner sus tiendas en el metaverso. Entonces, en esas plataformas hay una especie como de ciudades donde se venden terrenos virtuales limitados, donde las empresas hacen sus negocios y donde obviamente ofrecen sus productos. Y esos productos se consumen tanto en el metaverso, porque si yo tengo dinero puedo comprar también mi terreno, hacer mi casa, amueblarla y después llevar ahí a quien quiera, pero también
obviamente puedo vender, por ejemplo, en la tienda de Samsung, comprar un aparato y me llega a mi domicilio. Entonces, Ok. obviamente, a la fecha está en pleno desarrollo todos estos comercios del metaverso. Incluso, cosa interesante, la tequilería José Cuervo, a la fecha ya tiene una metadestilería en el metaverso. En una plataforma, esta que te comenté de Centraland, ya tiene su metadestilería y obviamente lo que busca es atraer a la gente joven, ¿verdad? El metaverso realmente es el futuro, entonces es para la juventud. En el metaverso se hacen conciertos, se hacen bodas, en el metaverso también incluso ha habido audiencias judiciales y ahorita voy a también puntualizar la importancia del metaverso incluso para la legislación mexicana. Pero en fin, entonces el metaverso es todo un comercio, ¿verdad? Sí, Que significa. pero entiendo que esto sea para entrenar a los jóvenes, pero en la actualidad casi te diría con las palabras de Chava Flores, ¿a qué le tiran cuando sueñan mexicanos? Comprando terrenos que no existen y muebles que tampoco existen y todas esas cosas. ¿Cuál es la dinámica que mueve para que haya tanto dinero manejándose ahí? Entiendo claramente que si tú quieres comprar una cosa de Samsung o Amazon pone una tienda, pues al final te va a llegar a tu casa. Pero realmente muchos negocios ocurren en este universo virtual, según lo que tú me has estado platicando. Sí, así es, y va en pleno desarrollo. Podemos decir que es la evolución del Internet. A la fecha nosotros conocemos y estamos ya acostumbrados al comercio digital, por ejemplo, de Amazon, en caso de México, de Mercado Libre, donde yo entro a mi computadora, entro a mi celular, veo los productos y los compro, los pago y me llegan al domicilio. Bueno, con esto el metaverso es un comercio digital, pero yendo aún más a la tercera dimensión. Por Ok. ejemplo, para entrar en el metaverso, lo ideal es tener lentes de realidad virtual, porque ahí me sumerjo, ¿verdad? En ese mundo virtual y pareciera que yo estoy interactuando dentro de él como lo hago en el mundo real. Pero también lo puedo hacer, en caso que no tenga yo lentes de realidad virtual, en principio puedo hacerlo desde mi celular o desde mi computadora. Es decir, por ejemplo, hablando del celular, yo en mi App Store, donde están las apps, yo puedo bajar una plataforma del metaverso y después me registro y entrar al metaverso por el celular o por mi computadora. Claro que tiene sus desventajas porque es como cuando un niño ve a un pastel desde el aparador. Es decir, se me puede antojar y dices qué rico está el pastel, pero Pero nunca hasta va a ahí la cosa. ser igual que ponerse los lentes de realidad virtual y parecer que estás dentro de esa realidad virtual y poder agarrar el pastel y bueno, no te lo puedes comer, no todavía no puedes saborear Sí, eso, pero de todas maneras hay muchas cosas que se hacen en el mundo real que se pueden hacer en el metaverso y ese es el atractivo, un atractivo del metaverso y entonces las empresas han visto que pueden desarrollar sus comercios aún más dentro del metaverso. Por ejemplo, en materia de turismo, ahora lo que se dice que se va a desarrollar a partir de este 2024, en los hoteles, yo puedo tener también mi hotel virtual en el metaverso y ahí ofrezco mis servicios para que las personas vean qué tipo de servicios ofrezco, con qué cuento y después obviamente si les interesa y ya lo ven más realista, pues me compran obviamente la estancia, ¿verdad? En fin, entonces las empresas han visto en esto del metaverso una gran oportunidad de negocios. Incluso ya las compras en el metaverso se hacen a través de las criptomonedas, ¿verdad? De estas monedas especiales, las criptomonedas, que fluctúan su paridad también con el peso, con el dólar, con las demás monedas. Yo las puedo guardar en billeteras virtuales, ¿verdad? En mi celular, incluso en mi celular yo tengo una billetera virtual con criptomonedas y con eso puedo comprar dentro del metaverso. Y esto está en pleno desarrollo porque cada vez más empresas entran
a vender sus productos en el metaverso. Claro, esa es una área. Por ejemplo, en materia de educación, también las universidades ya ofrecen sus servicios educativos en el metaverso. En el caso de México, el TEC de Monterrey ya tiene su campus virtual. Entonces los alumnos pueden tomar clases desde el metaverso. Y tú vas a decir, bueno, ¿qué ventaja hay esta conferencia que estamos, o esta plática que le estamos llevando a cabo por Zoom? ¿Qué diferencia tiene con el metaverso? Podemos decir que se pueden, dentro del metaverso, los alumnos pueden pues hacer mucho más cosas que en una simple videoconferencia. Vamos a suponer, ahorita la corte todavía no tiene su corte virtual, pero No tardará. tradicionalmente ya para ir a la corte pues tendrías que sacar la cita y a ver si te dejan y pagar los costos del transporte y después hacer tu recorrido por la corte. Bueno, pues ya se pueden hacer, por ejemplo, la Interpol ya tiene también sus oficinas virtuales en metaverso, igual o similares a las que la tiene la vida real, y entonces los alumnos pueden decir, vamos a ir a ver la Interpol, y dentro de la Interpol también personas de la Interpol representadas por Avatar hacen los recorridos y hacen sus enseñanzas. Las universidades también, algunas tienen ya sus museos dentro del metaverso. En fin, el metaverso realmente tiene muchas posibilidades. El límite es nada más el ingenio del docente, ¿verdad? Pero puedes hacer muchas cosas dentro del metaverso que no puedes hacer en una simple videoconferencia. Para mí que sí tiene muchas ventajas el metaverso, aunque No, está en evolución. Aunque está incipiente, y yo me imagino que esto, guardando la medida de las comparaciones, es como los juegos de computadora que cuando comenzaron se veían más feos que caricaturas, y lo que hacían era muy limitado, desde aquellos Ataris que era un rayo de luz que se jugaba al ping pong y todo, a los juegos que actualmente existen en las computadoras. Realmente parecen películas. Inclusive, sí, exactamente, cada vez son más realistas. Cada vez los escenarios que se llaman mundos en el metaverso, sí, cada vez los mundos son más realistas. Y además, el metaverso tiene una ventaja adicional frente a la realidad física. Por ejemplo, ¿qué es lo que se conoce como la realidad aumentada? Cosas que no existen en la realidad física, las puedes tener o hacer en el metaverso. Por ejemplo, en el metaverso, si quieres, puedes volar, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Y después ya viene lo que se llama la realidad mixta. También a veces tú puedes estar, por ejemplo, en una mesa de trabajo, estar 5 o 6 personas con sus lentes de realidad virtual, y entonces ponen pantallas, ponen proyecciones sin tener físicamente ni la pantalla ni la proyección. O por ejemplo, si son ingenieros y están viendo alguna cuestión de algún equipo, poner una simulación del equipo y ahí empezar a hacer sus explicaciones o, en fin, todos sus análisis sin tener físicamente el producto. Entonces sí tiene muchas ventajas el metaverso, y lo que sí podemos señalar es que está en franco desarrollo. Cada día más, por ejemplo, otra cosa interesante, las empresas aéreas, por ejemplo, ya antes, para saber una hora de vuelo sale muy cara. Después, bueno, tienen sus simuladores de vuelo, que eran esos aparatos grandísimos y que también costosísimos. Ahora ya dentro del metaverso, pues una empresa puede tener su simulación, y obviamente la persona que quiere tener pues una palabra, simular el vuelo y hacer esa práctica, pues nada más entra al programa y obviamente con eso hace la simulación, y puede ser muy similar a la que hacen con un simulador o la que puedan hacer con un avión. Claro, nunca será igual, yo creo, que la realidad, pero cada día hay más parecido a la realidad.
cada día se acerca más, inclusive con Así estos es. nuevos lentes que sacó Apple. La cosa es impresionante. Y bueno, si tú comparas el primer iPhone que salió hace como 15 o 20 años con el de hoy, no tiene nada que ver. Yo creo que ese es el grado de evolución que podemos esperar en este mundo del metaverso. Me imagino que estas operaciones comerciales dan origen a problemas jurídicos dentro del mismo metaverso. Ya me platicarás tú qué tipo de problemas jurídicos y cómo se pueden solucionar. Pero además tú me indicas que los efectos jurídicos del metaverso trascienden al mundo físico e inclusive me hablas de las implicaciones para el derecho mexicano. Sí, sí, realmente, obviamente hay tantos actos de comercio, tantos actos jurídicos que se realizan dentro de esta realidad virtual, que obviamente los abogados tenemos, y el derecho en general, tiene que estar presto para solucionarlos. A manera de ejemplo, primero la protección de datos personales. Yo cuando ingreso, hay varias plataformas de metaverso. A la fecha no hay una sola, no hay un solo metaverso. Hay varias plataformas. Son Se, muchos universos, es un multiuniverso. exacto. Se dice que con el tiempo estos se van a interconectar, pero actualmente hay muchos metaversos. Si me interesa a mí, por ejemplo, soy un joven de 15 años, a lo mejor me interesa un metaverso para jugar. Si obviamente yo soy un ingeniero, pues me interesa un metaverso donde yo pueda, no sé, mi trabajo de ingeniería, de los proyectos, en fin, donde los pueda desarrollar. Si soy una empresa, como te digo, de aviación, pues donde pueda tener prácticas de vuelo. Si soy una universidad, donde mis alumnos puedan tener clases ya virtuales, donde puedan interactuar con otro tipo de objetos que no son en la real, no son reales, pero sí están en el mundo digital. Por ejemplo, las audiencias orales. Ya ves que aquí en México, hace algunos años, pues las universidades, debido a los juicios orales, a la oralidad en el proceso, que siempre ha habido, pero bueno, que se fomentó la oralidad en el proceso, pues las universidades empezaron a hacer sus salas de juicios orales, pero generalmente, pues esas salas de juicios orales son muy solicitadas. Y entonces ahí se le va, ahora te toca a ti este grupo, después le toca a este grupo, en 15 días este otro. Y por ejemplo, puede haber, y de hecho hay, salas virtuales de juicios en el metaverso. Entonces, ahí puedes simular tu audiencia, ahí puedes simular tu arbitraje, y lo único que necesitas es, en el mejor de los casos, tus lentes de realidad virtual, y si no los tienen, pues desde tu celular, desde tu computadora, entras y, por ejemplo, puedes practicar una audiencia, puedes practicar un arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay muchas cuestiones del metaverso que inciden con el derecho. Retomando el tema, uno sería la protección de los datos personales. Yo, al momento de crear un avatar, estoy dando mis datos personales, e incluso si yo me pongo mis lentes de realidad virtual, ese aparato, que es una computadora, está tomando también mi información, incluso a veces hasta de los iris de los ojos, mis movimientos, mis expresiones, etcétera. Y entonces eso necesita una protección. Todos los datos personales que se manejan en el metaverso necesitan una debida protección. Sabemos que hay ley de protección de datos personales, pero yo creo que sí debe haber una adecuación para el metaverso. Otro problema, un segundo problema, sería la identidad en el metaverso. Así como el individuo está representado por la persona o es una persona para el derecho, pues en el metaverso el individuo está representado por su avatar. Voy a irme un poquito más de los orígenes de la persona. Sabemos que el término persona viene de esa palabra de prosopon, personae, que era la máscara del actor. Si vemos en el derecho romano, no todos los seres humanos eran personas.
Las personas eran aquellos que eran ciudadanos romanos y que eran sui juris, que eran personas libres. Entonces, ahora identificamos ser humano con persona, pero no. En principio, solo algunos seres humanos eran personas y tenían la protección del derecho y otros no. Bueno, en el metaverso, los individuos no actuamos de manera directa, sino actuamos representados por el avatar. Que eso podemos decir que es el símil de la persona. El avatar es una persona, pero digital. Y obviamente esa persona digital necesita de la protección para evitar suplantaciones, para evitar fraudes. Incluso, por ejemplo, ahora se piensa, yo me muero y mi avatar lo puedo heredar, puede ser, lo puedo vender, en fin. Y como también si yo voy a hacer una transacción de que muchas veces implican millones de dólares, por ejemplo, también en el metaverso se vende lo que se llama el criptoarte. Ya los artistas también ya no hacen arte no únicamente con pincel y con sus colores, sino que ya hay arte digital. Y esas obras de arte digitales pueden valer millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa si yo vendo una obra? Primero, ¿cómo identificar a ese producto digital? ¿Cómo protegerlo? Y después, ¿cómo proteger tanto al que vende como al que compra? Podemos decir que en cuanto a los activos digitales del metaverso, hay lo que se llama los no fungibles tokens. Esos no fungibles tokens se almacenan en lo que se llaman cadenas de bloques, blockchain, esa tecnología. Con eso, la persona puede singularizar y proteger ese activo tecnológico que está en el metaverso. Entonces, son un NFT, así se le llama, que se guarda con la tecnología de blockchain. Y entonces, aunque, por ejemplo, es como la Mona Lisa, yo puedo tener en mi casa un cuadro de la Mona Lisa, pero sin embargo, pues sabemos que no es el auténtico. Entonces, Claro. ¿cómo saber también si el NFT, si yo esa obra que tengo es la auténtica o no? Entonces, tengo mi certificado digital que es mediante NFT, y con eso las personas pueden garantizar de que esa obra de arte, ese objeto que compré, esa parcela electrónica es mía y no va a ser sustituible. Y también, obviamente, para proteger al avatar, es decir, existen mecanismos tecnológicos también, pero sí el derecho tiene que estar muy atento para crear normas jurídicas que tiendan a proteger el actuar del avatar y, en todo caso, su transmisión, ya sea por post-mortem o en caso de que, bueno, sería discutible si yo puedo vender mi avatar a otra persona. En fin, Bueno, pues ese sería otro tema importante. En realidad yo creo que todas esas cosas pueden llegar a ocurrir y muchas otras que ahorita no estamos pensando, sino que se desarrollarán conforme el metaverso vaya evolucionando. Pero este universo virtual estará sujeto a un mundo jurídico. Se vislumbra ya cuál será ese mundo jurídico, si serán principios o hay unas reglas generales cuando tú entras, unos términos y condiciones generales que son aplicables y entonces es una especie de derecho derivado de un contrato y o cómo se plantea esto y eventualmente la solución de controversias, porque yo me imagino que todas estas cosas, si no es que ya están ocurriendo, ocurrirán. Claro, claro, aquí podemos señalar que sí, algunos dicen nada más hay que adaptar ciertas leyes como la ley de protección de datos personales en poder de particulares, las leyes de propiedad industrial. También dentro del metaverso se crean marcas, patentes, diseños industriales, modelos, en fin, que necesitan tener su protección. Entonces algunos dicen, bueno, nada más se requiere una adaptación.
y Pues es algunos una otros hablan de mirada una muy corrección. optimista. ¿Perdón? Es una visión muy optimista, porque yo no sé cómo le van a hacer para ejecutar y darle validez a la ley de datos personales o a la de marcas o a la de patentes en Kazajstán o en China, porque el metaverso, me imagino que puede funcionar hasta allá. Claro. Entonces algunos dicen hay que crear leyes específicas para el metaverso. Incluso estas leyes que se crean, que son muy escasas, pero esas cuestiones que han creado de manera específica ya se denominan metalaw, ¿verdad? El metalaw. Las leyes creadas específicamente para atender toda esa problemática jurídica que surge y se desarrolla dentro del metaverso. E incluso los abogados especializados y que debe de haber especializados en el metaverso, ya se les llama los meta lawyers, es decir, abogados que se especializan a resolver y asesorar en la solución de toda la problemática del metaverso. Por ejemplo, Carlos, tú que eres abogado litigante, si te llega algún cliente y te dice, yo tengo una parcela en la plataforma de Decentraland, entonces, abogado, quiero que usted me haga el contrato de compraventa. La voy a vender en $500,000, por ejemplo. Entonces, desde ahí no puedes especificar medidas, linderos, en fin, obviamente tienes que conocer el mecanismo de la cadena de bloques, de los NFTs, en fin, para poder hacer un contrato, que es un contrato muy especializado para la venta de sus activos en el metaverso. Entonces también se requieran abogados que puedan llevar a cabo todas estas operaciones, ¿verdad? Para que se desarrollen, como he dicho, dentro del metaverso. Sí, en un universo, no sé si sea correcto decir en un universo o en una realidad que en mucho trasciende la que hemos conocido. Pero ¿ya hay conflictos actualmente en el metaverso o es solamente una expectativa, algo que se vislumbra que pueda llegar a existir o efectivamente ya se da? Bueno, ya ha habido conflictos e incluso los tribunales de las diferentes naciones, aunque claro, de manera muy escasa, han resuelto algunas problemáticas del metaverso, ¿verdad? En relación, por ejemplo, con las criptomonedas. Sí, las criptomonedas pueden ser objeto de embargo o pueden, por ejemplo, cuando se hace una liquidación de una sociedad y la sociedad tenía criptomonedas, sí pueden ser objeto de liquidación, en fin. Es decir, sí ha habido juicios donde los tribunales de las diversas naciones han tocado temas del metaverso. Pero sin embargo, yo ¿Pero considero que actuando en el mundo físico o actuando no, en el actuando en el mundo? mundo físico. Sí, en el mundo físico. Actuando en el mundo físico. A la fecha, por ejemplo, en Colombia, sí ha habido audiencias en el metaverso, aunque son de problemas que no se han dado dentro del metaverso, ¿verdad? Pero Claro, sí ha habido audiencias utilizando la tecnología del metaverso. Sin como embargo, yo tener una considero, audiencia por Zoom, pero usando el mecanismo del metaverso. exacto, usando el mecanismo del metaverso, que ahorita voy a hablar también del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el metaverso, que eso es bien interesante, porque ya nuestra legislación ya habla del metaverso, pero eso bueno, lo vamos a dejar un poquito más adelante. Lo que sí es que esas problemáticas que se desarrollan en el metaverso, como lo señalé, tienen que resolverse en base a leyes que se han adaptado o creado para el metaverso. Y también se deben de resolver, pues, por arbitrajes o tribunales, que en este caso serían arbitrales, que son los más adecuados, arbitrajes que se desarrollen dentro del propio metaverso, lo cual también es posible. Bueno, ¿y cuál es el organismo sancionador de estas leyes que tú dices que se han creado o adaptado específicamente para el mundo del metaverso? Realmente los cuestionamientos son enormes cuando uno piensa en el ámbito espacial de validez y todas estas cosas. Los retos y desafíos son
francamente tremendos para quienes estamos formados en el mundo de lo físico. Gwendolyn me dice que a los jóvenes no les causa esta revolución mental que nos causa a las personas de cierta edad. Sí, sí, podemos decir que cada país va creando sus propias normas. Por ejemplo, en el caso de México. En el caso de México, ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el artículo segundo, cuando habla de definiciones, por ejemplo, ya habla específicamente en una de sus definiciones del metaverso, de ese espacio digital donde obviamente de forma tecnológica los seres humanos pueden convivir. Habla, por ejemplo, de salas virtuales, para que los juicios se lleven a cabo en salas virtuales, que ahorita va a hablar de la justicia digital, pero bueno, en definiciones habla de salas virtuales, donde dice que una sala virtual es ese entorno tecnológico que puede ser videoconferencia, metaverso, específicamente habla de metaverso, o cualquier otro tipo de comunicación a distancia, tecnológica a distancia. Dentro de esas salas virtuales también define que son las audiencias virtuales, y obviamente una audiencia virtual es la que se hace en la sala virtual, pero en las salas virtuales lo interesante, cuando hace la definición, es que no se limita a audiencia, sino cualquier otro acto procesal. Incluso este código para mí que, si no sé quién hizo esta parte de la tecnología, pero sí se sacaron un 10. Por ejemplo, ya habla también de la cadena de bloques, en fin, habla de muchas cuestiones tecnológicas y tiene un capítulo de la justicia digital. Y aquí en la justicia digital lo interesante es que dice que a voluntad de las partes, es decir, las partes en el proceso deben de estar de acuerdo, pero a voluntad de las partes, cualquier procedimiento que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se puede llevar a cabo digitalmente. No solo las audiencias, sino cualquier procedimiento. E incluso establece 4 principios de la justicia digital. Un primer principio es el que él denomina el principio de elegibilidad. Es decir, las partes están en libertad de determinar si quieren que su audiencia se lleve a cabo de manera física o que se lleve a cabo de manera virtual. Entonces, eso es un principio muy importante. Cualquier procedimiento, ya sea civil, de arrendamiento familiar y de cualquier tipo, cualquiera de los que norma el Código Nacional de Procedimientos Civiles, se puede hacer digitalmente. Segundo, el segundo principio que para mí es muy interesante, que le llama el Código de Neutralidad Tecnológica, que dice que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no se orilla a favor de una o de otra tecnología, sino que deja a las partes que elijan el tipo de tecnología. Es decir, yo puedo decir queremos en videoconferencia, o puedo decirle al tribunal, nos pusimos de acuerdo y lo queremos hacer por metaverso. Y debido a este principio de neutralidad tecnológica, el juez, a menos que, bueno, vamos a ver una última, la limitación que está al final, el juez lo tiene que autorizar. Es decir, no solo el metaverso, sino cualquier otra tecnología, ¿verdad? Que permita la comunicación y la interacción de personas a distancia. A la fecha, pues el más desarrollado es el metaverso, pero no sabemos el futuro que nos pueda deparar. El tercer principio es lo que se llama de la eficacia tecnológica o no discriminación. Eso quiere decir que el juez y ninguna autoridad judicial puede, por el hecho de que un documento esté en mensaje de datos, sea de carácter digital, no por eso le da dar un menor valor a un documento físico. Exacto. Es decir, ambos obviamente sabemos, pero así lo dice expresamente el código, que tienen el mismo valor. Y el último principio que podemos señalar que es una limitación, que habla del principio de seguridad de la información. Es decir, el juez lo único que tiene que cuidar es que esos recursos tecnológicos no vayan en contra de los derechos humanos, y segundo, también
aseguren una tutela judicial efectiva, así dice. Es decir, si hay una tecnología que obviamente afecta a mis derechos humanos, el juez no la autoriza. Si eso impide una tutela judicial efectiva, también no lo autoriza. Quizá en algunos casos el metaverso no pueda ser utilizado. Por ejemplo, estoy hablando de una plática con menores. El juez va a tener una plática con menores, pero el menor, por X o Y circunstancias, está fuera de la jurisdicción, o aunque esté dentro de la jurisdicción, pero sus padres quieren que se haga por vía digital. Y eligen el metaverso. Entonces, por ejemplo, el doctor Silva decía en el seminario el año pasado, es que las reacciones de la persona son importantísimas, lo cual no se puede obtener actualmente en el metaverso, porque todavía está un poco caricaturizado los avatars, y con el tiempo eso se va a eliminar. Sí, claro. Bueno, quizá una plática con menor no, pero también una plática, yo no sé qué sería peor, si una plática por videoconferencia o por metaverso. ¿Por qué? Por ejemplo, en la videoconferencia el niño puede estar solito y aparentemente solo. Enfrente está el papá con su cinturón. ¿Será confiable lo que diga el niño teniendo el papá enfrente con su cinturón? Pues yo creo que no. En el metaverso cuando menos tiene sus lentes y pues él está dentro metido y no ve a nadie más. Entonces, obviamente sí, el juez, digo, para algunos casos la tecnología ni de videoconferencia ni de metaverso y quizá ninguna otra puede sustituir lo presencial. Pero hay otras muchas situaciones que sí. Entonces, el juez eso debe de garantizar esa seguridad de la información. Eso se me hace a mí muy adecuado. Pero, de todas maneras, si las partes lo quieren, como bien dijimos con esos otros principios y lineamientos, puede usar esas tecnologías en cualquier tipo de proceso y en cualquier acto procesal, no solamente en las audiencias. Entonces, este capítulo de justicia digital del Código Nacional de Procedimientos Civiles se me hace bastante interesante y bastante desarrollado. Entonces, en México ya tenemos la legislación que incluso habla de metaverso, específicamente. No es la única. Por ejemplo, tenemos otra ley general que acaba de salir el 26 de enero de este año, la Ley General de Mecanismos de Solución Alternativa de Controversias, que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación, y habla también de la solución de controversias en línea. Es decir, ya un arbitraje, una mediación, una conciliación se puede hacer en línea. De manera interesante también dice que todos los principios que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles se aplican a esta solución de controversia en línea. Entonces igual hay neutralidad tecnológica, las partes pueden elegir si quieren esta solución de controversias de manera presencial o la quieren en línea. Incluso este código además va más allá. Es decir, yo puedo elegir que un arbitraje se haga en metaverso, ¿verdad? Si las partes así lo acuerdan. Pero también habla, por ejemplo, de sistemas de automatización, es decir, incluso el árbitro, es decir, puede hacerse todos por sistemas automáticos de inteligencia artificial, y el otro también sistemas, dice, de justicia descentralizada. Es decir, que se haga todo la inteligencia artificial de manera automática, resuelva incluso ella misma, sin necesidad de que el árbitro, persona física, esté presente. Claro, esto en ciertos casos, pero en fin, entonces ya nuestras leyes, en este caso no habla específicamente del metaverso, aunque remite al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sí habla de él, pero sí tiene un capítulo muy interesante sobre estas cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, habla también de los contratos inteligentes, de esos contratos autoejecutables, en fin. Entonces, la tecnología obviamente va cada día en mayor desarrollo, y los abogados y los estudiantes de derecho, sobre todo, no pueden quedarse ajenos a estas nuevas realidades. Deben de enfrentar, deben de conocerlas, deben de familiarizarse a ellas. Ahora, en la Unión Europea, para dar otro ejemplo ya a nivel europeo, ya el Parlamento Europeo, por ejemplo, en un reglamento que acaba de también publicar en el mes de diciembre del año pasado, respecto de la cooperación procesal,
y de esos actos, dice, judiciales transnacionales en materia civil, mercantil y penal, dice que eso se pueden llevar a cabo por videoconferencias y dice, o por cualquier otro medio tecnológico de comunicación a distancia. No habla específicamente del metaverso, pero da entrada al metaverso. Entonces también un juez europeo puede, en base a este reglamento, solicitar la colaboración, por ejemplo, en un acto procesal que se desarrolle mediante la tecnología del metaverso, no solo en una videoconferencia, sino que deja la posibilidad abierta a otras tecnologías. Y así hay algunos otros países, pocos, ¿verdad? Porque todavía es escasa la legislación, que van Sí, esto haciendo es sus incipiente. regulaciones y contemplando al metaverso dentro de sus leyes. Es decir, todo esto que tú me estás hablando presenta grandes desafíos. Pensar que un asunto se va a resolver de manera vinculante para las partes sin la intervención de personas, con el uso de meramente inteligencia artificial, pues suena espeluznante. Son espeluznantes, sí, aunque eso hasta la fecha es en cuanto a mecanismos alternativos de solución de controversias, básicamente arbitraje, ¿verdad? Porque sabemos que es el método heterocompositivo, donde el árbitro tiene que resolver. Bueno, conforme a esta ley que acaban de publicarse, es posible que eso se haga de manera automática y sin la intervención del árbitro persona física. En cuanto a la justicia digital del Código Nacional de Procedimientos Civiles, ahí sí no se permite. Obviamente el juez tiene que estar presente, es el que tiene que resolver, tiene que presenciar la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, pero puede valerse para cualquier acto procesal de todas estas nuevas tecnologías y utilizar esas salas virtuales y llevar a cabo en ellas audiencias virtuales o cualquier otro acto procesal. Eso sí, Sí, todavía la realmente, justicia de los tribunales todavía obviamente no se permite que sea automatizada. Tiene que sí, ser el con juez quien resuelva. franqueza, perdóname. Si el juez es el que necesariamente tendría que resolver, aunque el proceso lo puede llevar a cabo de manera digital, incluso de una manera digital muy amplia. Es increíble todo esto que tú me estás conversando. ¿Y cómo ocurre o cómo piensas tú que pueda ocurrir la vinculación entre el mundo virtual del metaverso y el mundo real físico en el que hasta este momento vivimos? Porque si se puede digitalizar la imagen de una persona, realmente con esta teoría de la ciencia ficción a la que tú estás refiriendo, que marca una pauta, un derrotero para cómo pueden ocurrir las cosas, me imagino que eventualmente va a llegar el momento en que se podrá digitalizar el pensamiento y la personalidad de un individuo, trascender al individuo del mundo físico al mundo virtual. Pues sí, bueno, les decía, la tecnología es una maravilla y que va en amplio y continuo desarrollo, ¿verdad? Veo todavía difícil, bueno, que, que el metaverso de manera muy rápida pueda llenar muchos ámbitos de nuestras vidas, pero algunos consideran que en 10 años, dicen, el ser humano va a estar la mitad del tiempo haciendo actividades digitales y la mitad del tiempo en el mundo real. Lo que sí yo he visto ya conociendo el metaverso y experimentando el metaverso, que es muy cómodo. Por ejemplo, si yo quiero ir a una conferencia en tal lado, pues lo que me implica costos de viaje, de transporte, etcétera. Incluso una videoconferencia, pues me tengo que poner mi traje, me tengo mi corbata, pues para no salir tan feo, ¿no? Pero con la tecnología del metaverso me pongo mis lentes, mi avatar ya está
listo, puedo estar en pijama, puedo estar como quiera, como quiera. Entonces, simplifica muchas cosas. Simplifica gastos de viaje, simplifica... Y dentro del metaverso no solamente hago la conferencia, puedo ir, por ejemplo, al cine, a obras de teatro, conciertos, y todo hacerlo de manera digital. Entonces, sí, es cómodo, ¿verdad? Esa situación es cómoda, pero como también dice la doctora Gwendolyn Nava, pues quizá a ti te guste, no te guste, pero eso realmente no tiene importancia. Lo importante es que el metaverso es una realidad y que ahí se llevan a cabo muchos actos con trascendencia jurídica y que el derecho tiene que regularlos y que los abogados debemos de estar preparados para esta realidad. Entonces sí, es una realidad disruptiva, es una realidad que quizá todavía tarde algún tiempo en hacerse general, pero de que va desarrollándose día a día, sí. Por ejemplo, el problema que yo actualmente son el costo de los lentes de realidad virtual es alto. Los lentes que acaba de sacar Apple Apple, sí, cuestan $3,500. Imagínate, los 70,000 más pesos baratos, mexicanos. ¿verdad? Los más baratos. Por ejemplo, los que yo tengo, que son de Meta, pues, de Facebook, de Zuckerberg, cuestan como 8 o 10 mil pesos, más o menos es el promedio que anda. Todavía es un poco más accesibles, pero todavía siguen siendo caros. Entonces, en otros países, en las universidades, pues tienen, no sé, 100, 200 lentes y a sus alumnos se los prestan y en sus casas los tienen. Y en los países desarrollados es más fácil. En México quizá eso es más difícil, pero de todas maneras en las conferencias que la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado ha hecho y que tenemos convenio con la UNAM, pues la mayoría de los estudiantes han entrado por su computadora o su celular, que eso obviamente es una tecnología que ya la tienen porque la usan de manera cotidiana. Y solo algunos, bueno, que se animan, empiezan a tener sus lentes de realidad virtual. Espero que con el tiempo vayan bajando para que obviamente haya más personas que se conecten a este mundo virtual. Y bueno, según ahí los especialistas, en 10 años la humanidad va a estar conectada en este mundo de realidad virtual en un 50%. Vamos a ver si es cierto o no. Bueno, yo creo que esto es como las calculadoras digitales, las primeras calculadoras digitales que salieron allá en los 60, de uso comercial, no de uso científico reservado para los laboratorios. Las calculadoras digitales que salieron en los 60s y en los 70s, pues te costaban una fortuna y nada más hacían Exacto. las 4 operaciones básicas. Hoy realmente te las regalan, ¿verdad? Junto con la tarjeta de presentación viene una calculadora para que tú puedas hacer Así es. operaciones básicas. Es decir, la tecnología sale muy cara, pero rápidamente se abarata. Yo pienso que eso va a suceder con estos lentes de realidad virtual, porque sí son una verdadera maravilla y son unas verdaderas computadoras, ¿verdad? Pero sí, como al principio, incluso para tener un reloj electrónico, eran carísimos, ¿verdad? Los de foquitos. Yo me Claro. acuerdo, el que tenía un reloj de esos de foquitos, bueno, ya era millonario, ¿no? Y ahora pues sabemos que como dices, estos relojes ya te los regalan o los consigues en 10, 20 pesos. Entonces yo creo que esta tecnología también va a ir bajando de precio, pero sí, de que tiene muchas ventajas el metaverso, yo sí veo que tiene muchas ventajas y que va a tener obviamente un desarrollo. No sabemos hasta qué grado llegue, pero yo creo que sí tendrá un amplio desarrollo. Bueno, ¿y por dónde hay que empezar a estudiar? Porque realmente hoy en día, entre mucha población, especialmente entre más grande seas, más, le batallan hasta para pensar en enviar a un email.
o para mandarte un mensaje de WhatsApp. Ahorita le digo a mi secretaria que te mande el mensaje o la información. Esto no sucede entre los jóvenes, pero realmente existe el problema de la brecha digital. Sí, yo creo que esa brecha digital, como dice en la juventud, que en lo futuro pues van a ser los adultos del mañana, ¿verdad? Ya esa brecha se va acortando. Entonces, para ellos todo esto es más fácil. No representa la problemática que para nosotros representa. Pero lo que sí es una realidad es que este metaverso sigue desarrollándose, que todos estos actos jurídicos que desarrollan el metaverso hay que regularlos, hay que tener abogados especializados, y la realidad es que nuestros estudiantes de derecho, los jóvenes, pues tienen que saber de estas realidades y tienen que enfrentarlas y enfrentar la problemática para poder solucionarla. Incluso a la fecha hay despachos de abogados en México, por ejemplo, hay 2, 3 despachos de abogados en Santa Fe que ya ofrecen sus servicios desde el metaverso. Entonces, y a nivel mundial, pues más, ¿verdad? Y como te Claro. dije, muchas universidades ya dan sus cátedras en el metaverso. Ojalá nos puedan acompañar en la plática que el día 15 de febrero va a ser en el metaverso, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, donde tendremos un especialista de la Universidad de Alicante. Entonces, muchas universidades del mundo están tomando en serio y estudiando en serio esta problemática del metaverso porque saben que es el futuro. Actualmente todavía es muy incipiente, quizá nosotros como abogados nos podremos morir sin saber qué es el metaverso, pero ya un chico que tiene todo su futuro por delante necesita conocer de la tecnología, de todos estos problemas que dan los contratos inteligentes, el metaverso, lo que es la cadena de bloques, criptomonedas, criptoarte, todas estas cuestiones, porque en lo futuro a él le va a tocar intervenir en la solución de los problemas jurídicos que se presentan. Es decir, por un lado parece que el mundo se va simplificando a través de las herramientas digitales y por otro parece que se va haciendo más complejo en cuanto la naturaleza de las cosas cambian y requieren una aproximación filosófica, inclusive abstracta y jurídica, mucho más multidimensional. Sí, sí, exactamente. Las cosas, pues no sé si la tecnología en principio como que facilita, pero, pero ya que está uno dentro de inmerso en la tecnología, sí facilita muchos procesos. Pero conocer el uso de la tecnología, utilizar la tecnología es lo difícil. Por ejemplo, a mí me acuerdo también con el celular. Yo al principio cuando salieron los celulares siempre lo traía apagado porque no le veía utilidad. Ahora se me olvida mi celular y me tengo que regresar a mi casa porque sin celular no hago absolutamente nada. Entonces al principio es difícil acostumbrarse a la tecnología, pero cuando ya uno es esclavo de la tecnología o sabe las ventajas que representa la tecnología, entonces es difícil prescindir de ella. Y yo creo que es lo que va a pasar con el metaverso. Va a llegar un momento en que, pues, ya todo el mundo va a estar acostumbrado a esta tecnología y va a ser necesario, bueno, se va a uno a acostumbrar tanto que lo difícil va a ser ahora dejar los lentes, ¿verdad? Yo imagino que las mamás van a decir, ya, quítate los lentes a la hora de comer, porque, y si no haces la tarea te castigo y no usas los lentes 15 días. Sí, haz de Porque cuenta sí, que me desincorporaste del mundo. Pues mira, esto que estamos platicando como si fuera una realidad lejana y ajena a nosotros, pues yo creo que cada día se convierte en una cuestión más inmediata, porque simplemente esta cosa que estábamos platicando de los juegos digitales, que hoy en día anteriormente necesitabas consolas muy grandes, poderosas y muy caras, y hoy en día los traes en el teléfono celular sin ningún problema y con excelente calidad. Cada uno de estos temas que hemos estado conversando
abre en realidad vetas riquísimas que merecen ser exploradas. Y a mí me gustaría, si tú me lo permites, invitarte para que nos volvamos a reunir, inclusive con cierta frecuencia, a conversar sobre estos temas que nos tocan a todos y especialmente revisten un interés jurídico muy importante. Pero al vernos en la necesidad de concluir este programa, porque Cronos sigue teniendo un peso muy importante en el mundo físico, a mí me gustaría que tú nos dirigieras un mensaje, lo cual se me hace un reto grande porque has realmente tratado con mucha profundidad una serie de temas muy relevantes, pero con el propósito de dejar algo para que nuestro público tome como base de reflexión y de meditación. A mí me gustaría invitarte para que nos dieras un mensaje antes de concluir el programa. Claro que sí. Bueno, el mensaje estaría dirigido a los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo a los jóvenes que están estudiando o van a estudiar derecho, para decirles que no deben de estar ajenos a esta realidad y obviamente al uso y desarrollo de la tecnología. Ya el abogado del futuro y del futuro próximo tiene que conocer estas tecnologías, el metaverso, los contratos inteligentes. Por ejemplo, actualmente un contrato inteligente no lo hace un abogado, lo hace un programador. Entonces, unos dicen que los abogados ya no vamos a ser necesarios, porque todos van a ser procesos automatizados, donde incluso en materia judicial, ya los que resuelvan sean la inteligencia artificial. Ya para qué vamos a querer abogados, o para qué vamos a querer abogados si va a ser un contrato autoejecutable. Por ejemplo, una persona se muere y en el momento que suben el acta al registro civil, luego en el banco traspasan inmediatamente sus fondos a los beneficiarios. Si tiene un seguro de vida, inmediatamente la compañía de seguros a los beneficiarios en ese mismo momento les traspasa el importe del seguro. Por ejemplo, el seguro social luego cancelaría la pensión, y si hay algún viuda, etcétera, ya con la información a favor de ella le da la pensión de viudez. Sus bienes automáticamente se transmiten a sus herederos. En fin, entonces algunos dicen, pues ya para qué los abogados no van a ser necesarios en lo futuro. Esa idea creo que es errónea. Pero sí es muy importante que los nuevos abogados conozcamos de la tecnología. Así como cuando yo estudié, decíamos, no es que yo estudié Derecho porque no me gustaban las matemáticas. Actual, Actualmente el abogado no debe de estar peleado con la tecnología, sino que debe de ser amigable con la tecnología, y además de conocerla, debe de estudiarla, porque obviamente los problemas jurídicos que se suscitan por el uso de la tecnología, como lo acabamos de mencionar, son muchos, y obviamente nuestros abogados, futuros abogados, deben de estar preparados. Es decir, deben de ser, como en Estados Unidos se dice, meta-lawyers, abogados que conozcan el uso, el desarrollo y la regulación de todas estas tecnologías de la comunicación e información humana que van en amplio desarrollo. Y con franqueza, para conocer y tratar de explorar el futuro, tal parece que lo que habría que hacer es comenzar a explorar más la ciencia ficción, porque nunca nos hubiéramos imaginado que este libro del Snow Crash un día nos iba a hablar del mundo que hoy estamos viviendo. José Francisco, quiero agradecerte de manera muy especial tu participación en este programa, y ya habremos de volver a reunirnos si tú me lo permites.
Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que nos interesa de especial manera tratar aquellos temas que sean de su especial interés. Así es que, sin más por el momento, agradezco nuevamente al doctor José Francisco Contreras Vaca por su generosidad al tratar estos temas de por sí tan complejos y espero poder el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por su invitación y por su tiempo. Gracias.